No se vayan, seguimos festejando los 50 años de la tele. Aquí en Volver, para los que recién nos sintonizan, yo soy Marley, el señor es el señor Pablo Sirven, un reconocido periodista y crítico del espectáculo argentino y de la televisión argentina en especial. Estamos viviendo lo que es un hecho histórico, 50 años, ¿no?, de la televisión argentina, y estamos viviendo un poquito de todo tipo de programas. Y vimos de todos, géneros de telecomedias, música, de todo, nos faltaba noticiero. Totalmente, y si hablamos de noticieros, el clásico, el histórico y también el más premiado es sin duda Telenoche, y hoy vamos a ver un capítulo de Telenoche que realmente hizo historia, ¿no? Claro, te quiero contar un poquito la historia de Telenoche, porque Telenoche empezó en enero del año 66 y te diría que es un hecho así sin precedentes en la historia de la televisión, quizás mundial, que tiene la misma conductora de hace 35 años, claro. Mónica Seca, viste que al principio decían Vidanovich, después, claro. Pero bueno, hoy Mónica es en sí misma una marca. Totalmente. Y el programa estuvo en el aire siempre, salvo 8 años, ¿no? Empezó primero en el horario a las 23 horas, porque venía a competir con el Reporter Eso, que era un noticiero muy famoso, muy cortito, que estaba en Canal 11 en esa época. Conducía Mónica, Andrés Percivale, claro, y Tomás Eloy Martínez. Es una producción de Carlos Montero, y después pasa al horario que siempre se mantuvo, ¿no? A las 8 de la noche, en algunas épocas estuvo a las 21 también, y es un programa que incluso va a tener descendencia, ¿no? Porque una sección que aparece en el año 94, que es Telenoche Investiga, claro, se convierte a partir del 2000 en un programa individual, ¿no? Independiente. En este caso, el 31 de octubre de 1995 se hizo la primera transmisión en vivo desde las Malvinas. La primera vez que un canal de televisión lo hace, y en este caso fue Canal 13 con Telenoche. Un episodio de la Guerra de las Malvinas: estrella un avión de la Fuerza Aérea Argentina, mueren 5 tripulantes y 13 años después se encontraron los cuerpos de las víctimas. Es por eso que César Macetti y Luis Otero estaban desde estudios y Mónica Candenberg estaba en vivo desde las Islas Malvinas, lo cual representaba, por supuesto, un hecho histórico. Y acá vamos a ver el capítulo entero, es decir, con todas las noticias que sucedieron ese mismo día. Son las noticias del 31 de octubre de 1995, un clásico Telenoche, aquí en Volver. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar una transmisión muy emotiva. Mónica se encuentra en las Malvinas, cubriendo el viaje de familiares que fueron a visitar la tumba de sus muertos. En instantes, en vivo, en directo, con Mónica desde Puerto Argentino. Enrique Gorriarán Merlo, el terrorista, se negó a declarar, aduciendo que lo ampara el espíritu de la Constitución. Sigue detenido en Campo de Mayo, no obstante la jueza le levantó la incomunicación. Enrique Gorriarán Merlo pasó la noche en la pieza de un chalet oficial de Gendarmería Nacional. A las 1:30 de la tarde, y por la puerta 4 de Campo de Mayo comienza un amplio despliegue de unidades y personal de Gendarmería. Todo hacía suponer que dentro de este celular, fuertemente custodiado y con destino al juzgado de Morón, iba el terrorista más buscado. Pero no fue así. El despiste se trató de otra medida más de seguridad para preservar la intimidad del detenido. Este fue trasladado en helicóptero hasta el estadio de Morón, con barba, cubierto con un chaleco antibala y escoltado por 100 gendarmes y 50 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, fue llevado hacia el Tribunal Federal para que se le tome declaración indagatoria. En medio de un impresionante operativo de seguridad que incluye a personal de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de la provincia de Buenos Aires, llega al Juzgado Federal de Morón el terrorista más buscado del país, Enrique Gorriarán Merlo. Allí baja con la misma ropa con la que fuera detenido, con un chaleco antibalas, esposado, ingresa. Y la señora jueza nos informa que levanta la incomunicación a partir de la indagatoria y que sigue alojado en Campo de Mayo. ¿Por qué decidieron que no declare Gorriarán Merlo? Es un derecho que le asiste y es un consejo técnico de la defensa.
Pocos minutos estuvo con la jueza Morris Douglas. El detenido se ha negado a declarar. Aquí viene a la cancha de Morón Enrique Haroldo Gorreal Merlo, transportado en esta unidad celular. Está siendo custodiado por 100 efectivos de la Gendarmería Nacional para ser trasladado en helicóptero a su lugar de detención. Se ha acogido al derecho de negarse a declarar, con lo cual ha finalizado el acto y no será traído a este juzgado hasta que él lo pida. Le he levantado la incomunicación. Va a continuar detenido en Gendarmería. Se descartó el monto, pero se ratificó la rebaja. El gobierno descartó que el recorte salarial para empleados públicos sea del 15%. El presidente Menem dijo que la rebaja sería de alrededor del 5%. Más o menos se están manejando es un 5% de todos los sueldos, inclusive de los contratos y todo, pero de los sueldos superiores a 500 o 600 pesos. Es decir, los sueldos bajos, las pensiones bajas, las jubilaciones bajas, no. Las cuentas no le cierran al gobierno. A fin de año el déficit será de 1.200 millones de pesos a causa de la caída en la recaudación de impuestos. El ajuste se pretende trasladarlo al salario, porque según el presidente, en la Argentina se pagan los mejores sueldos de Latinoamérica. En la ley de presupuesto 96, el gobierno ya contemplaba una reducción de sueldos del 15%, pero como hasta los legisladores oficialistas se negaron a votar a favor, ahora se busca que los gobernadores tomen la decisión. Es decir, yo no estoy de acuerdo para nada ni con los impuestos al salario, menos hablar de un impuesto al salario me parece retrogradarnos 30 años atrás, y con las rebajas salariales en este momento, con los sueldos de la gente más baja, cuando hay bolsones de privilegio dentro del propio Estado, funcionarios, jueces, diputados, senadores que ganan 7, 8, 10, 11, 12 y algunos casos integrantes de tribunales que llegan a ganar hasta 17.000 pesos por mes. El sueldo de más de $10.000 no conozco. El tema de la rebaja salarial es un tema que ya dispuso la Nación para su administración central. Está totalmente descartada esa presunta intención de rebajar los sueldos en un 15%. Las provincias es una cuestión que tienen que resolver cada una de las provincias. ...1982... en uno de los episodios de la guerra se estrella un avión de la Fuerza Aérea de nuestro país. Mueren sus 5 tripulantes. Solo 13 años después se encontró el cuerpo de las víctimas. Esa tumba bélica hoy fue visitada por sus familiares. Allí estuvo como testigo Telenoche con Mónica, con quien tomamos contacto ahora, hora 20:04 aquí en Buenos Aires. Mónica. Hola César, hola Buenos Aires. Aquí estamos frente a las aguas de Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Tenemos la misma hora, son las 8:04. Está cayendo el sol y hoy tuvimos un día realmente muy emotivo. Primero quiero contarles que, bueno, fue una larga llegada, un largo viaje desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile, de allí a Punta Arenas. En Punta Arenas, con un muy pequeño avión bimotor, Twin Otter, que tardó aproximadamente 4 horas para llegar hasta aquí, hasta Puerto Argentino. Después, más adelante, veremos otras notas que hemos hecho, pero hoy, esta mañana, increíblemente salió el sol. Fue el primer día desde que llegamos el viernes que salió el sol. Y fuimos hasta Mount Pleasant, que es la base militar de aquí, porque llegaban los familiares del avión que cayó en la isla Borbón, en lo que llaman ellos Pebble Island, y donde se hizo un monumento para rendirles homenaje. Y nosotros los acompañamos, los recibimos cuando llegaron y estuvimos allá con ellos. We also honor them because they are God's children. Do you not know that you are the temple of God? Martes 31 de octubre de 1995. Un día realmente glorioso
en las Islas Malvinas. Estamos en Mount Pleasant, la base militar de las islas, y están llegando en estos momentos los familiares de los aviadores argentinos que fueron derribados el 7 de junio de 1982. En el helicóptero que está aquí a mi lado serán llevados hasta Pebble Island, la isla Borbón, donde hay un monumento en homenaje a esos aviadores. El helicóptero Boothstroke de la Real Fuerza Aérea Británica, bajan los familiares de los 5 aviadores argentinos caídos el 7 de junio de 1982, exactamente en el lugar donde está ahora el monumento. El justo supo agradar a Dios, que lo amó, y porque vivía entre los pecadores, Dios lo llevó. Se lo tomó para que la maldad no corrompiera su inteligencia, o el engaño tentara su alma, para que todos los que estamos aquí unidos en la paz, en la fe y en el amor, nos reunamos un día en el reino glorioso. Roguemos al Señor. Realmente tomar la conciencia y enterrar un ser querido, mi marido y el padre de mis hijos. O sea que se toma como algo, es un sentimiento y que se agradece mucho. La tristeza es por mis hijos y su papá. O sea, yo cuando apareció el avión yo lo había enterrado. Es un sentimiento de mucho orgullo, es un lindo momento que pensé que no iba a suceder nunca. Y bueno, muy contento de estar acá y poder conocer el monumento, que lo conocía por foto nada más. Feliz de estar acá acompañando a mi esposo. Y la verdad que es un hermoso viaje que hemos realizado. Muchas gracias. Estamos, Mónica, embargados por la emoción que provocó tu nota, la calidad del material impecable, la recepción también. Quisiéramos retroceder en el tiempo para ubicar tu primer viaje a la Malvinas. Mónica, ¿viajaste a Malvinas por primera vez hace 17 años? Hace 17 años, exactamente, época de Mónica Presenta, y bueno, en esa época estaba pensando qué diferencia había encontrado entre ese año y la recepción de la gente hoy. Yo te diría que quizá hay más recelo hoy en día, pero no tanto en la gente del pueblo. La gente del pueblo tiene ganas de conocer, tiene ganas de saber, tiene ganas de compartir cosas con nosotros, saber cómo somos. Y yo creo que, bueno, es uno de los objetivos de Telenoche, justamente mostrar cómo viven, cómo sienten, cómo son, y de esa manera poder acercarnos un poco más. El hecho de ser argentina, Mónica, ¿cómo gravitó en la recepción que te brindaron? Para nada, digamos, en ningún momento sentí ningún, ¿cómo te puedo decir? Absolutamente ningún rechazo, ni ningún recelo, ni nada que me hiciera sentir mal. Me recibieron muy bien, con los brazos abiertos y llevándome en estos 4x4 que ustedes ven acá adelante por todos lados, que son los únicos tipos de camionetas que se utilizan en la isla, dado el ripio, la piedra y los caminos que son muy duros y muy difíciles. Y
quería contarte que, bueno, la parábola, por supuesto, que ven ustedes atrás, es la parábola por la cual ustedes están recibiendo estas imágenes. Y también quisiera contarles que mañana vamos a ir a Darwin, al cementerio argentino, porque los familiares, por supuesto, quieren ver ese cementerio, así que también nos vamos a acompañar y vamos a poder charlar con ellos con un poquitito más de calma y quizá un poquitito... Mónica, un poquitito menos embargados por la emoción. Sí, en la isla Borbón, donde se efectuó la ceremonia, ¿a qué distancia queda del puerto argentino? Tuvimos 1 hora y cuarto de helicóptero, aproximadamente unas 150 millas, o sea, unos 250 kilómetros. ¿Estaban presentes solo fue un ustedes? viaje largo de ida y de vuelta, si te escucho. ¿Estuvieron presentes solo ustedes? En lo que a prensa y a medios se refiere, sí. El gobernador de la isla nos dijo ayer que no permitía ningún otro medio de prensa porque no quería molestar a los familiares. Él consideraba que un solo medio de prensa tenía que hacer la cobertura. ¿Podrías describirnos cómo es el atardecer, la puesta de sol en Puerto Argentino? Es una noche, un atardecer tan increíble. Es el primer día que tenemos un cielo totalmente limpio. El sol ya está cayendo, está oscureciendo de a poco, no hay casi ni una sola nube, hay una luna creciente encima del agua, hay una tranquilidad total, hay poco viento, que es algo muy raro, que es muy extraño en estas islas, porque el viento es parte del quehacer diario, digamos, como en toda la Patagonia y en todo lo que sea el Atlántico Sur. Sin embargo, en este momento no hay nada de viento, supongo que se darán cuenta que además no se me vuela el pelo. Yo te diría que es una tranquilidad total. Vos sabés que la isla, ustedes saben más bien, que las islas son muy pacíficas, muy bucólicas, muy tranquilas. La gente, se conoce toda, como en cualquier pueblo chico. Acá hay 2.150 habitantes, de los cuales en Puerto Argentino viven 1.650. Todo el mundo se conoce. El domingo estuve en la misa de la Iglesia Católica y después en la Iglesia Anglicana, y realmente era como estar en un pueblito rural extraordinario, donde parecería que no pasa nada. Mónica, estamos en los últimos 90 segundos de la conexión por satélite. ¿Qué imagen puede definir lo que viviste hoy cuando fuiste testigo de la ceremonia? Me impresionó la paz y la tranquilidad de los familiares y sobre todo de los chicos. En los chicos había una comprensión y una tranquilidad y un amor al prójimo que realmente a mí me conmocionó. Mónica, muchas gracias por este despacho. Mañana lo repetiremos con la actividad que se desarrolle alrededor de la Embajada Argentina de familiares de 5 de los muertos en el avión estrellado. Muchas gracias, Mónica. Y relevamiento completo de la vida en las islas 13 años después de la guerra, pero eso será a partir del lunes. Chao, buenas noches. Así es, buenas noches, hasta mañana. Muy bien, se mueve todo cuando la transmisión viene de la Malvinas. Totalmente emocionado. Hacemos una pausa. Ushuaia, detuvieron a un policía por la muerte del obrero Víctor Choque. Hospital Garrahan mejora Karen Fontana, la beba trasplantada. La venta de autos nacionales cayó un 50,4% en el segundo trimestre. Nos financia pues el mismo pueblo. Telenoche en la selva mexicana, la segunda parte del reportaje al subcomandante Marcos, por primera vez para enviados especiales en instantes. El diplomático iraní baleado fue dado de alta.
diplomático iraní Gholam Ali Rajavi Yazdi, baleado hace 10 días por un desconocido, dejó la clínica La Sagrada Familia en Belgrano con el alta médica y regresó a la embajada de su país en Buenos Aires. Nadie puede decir que no fue un atentado cuando vemos que el hombre directamente apunta al corazón del señor Rajavi para matarlo. Esto es seguro, además que United Press dice que este elemento sionistas reivindicaron. Mismo un diario oposicionista en Jerusalén escribe en inglés que sí, está bien porque hicieron justicia. Y por eso nosotros hablamos con medio y decimos que 3 años esta pista fantasía iraní, miles letras contra nosotros, miles horas en canales contra nosotros. Entonces los medios ahora deben hacer una forma para que nosotros podamos dar nuestra idea. A pocas horas de su inauguración, los automovilistas están muy contentos con el primer tramo de la autopista 9 de Julio Norte, pero el problema empieza después. El primer tramo de la autopista 9 de Julio Norte, que comunica las avenidas Lugones y Sarmiento con la 9 de Julio, inaugurado en las últimas horas, parece no ser tan ideal y práctico como se había supuesto de un principio. Para los usuarios, el nuevo trayecto es... Bárbaro. Hasta ahí, hasta acá, bárbaro. ¿Cuánto tardó desde Lugones hasta acá? Sí, no sé, 5 minutos, ¿no tardó? Sí, más o menos, 5 minutos. ¿Práctico? Práctico. ¿Sirve la obra? Para venirse. Bárbaro. ¿Cómo viajó? Perfectamente. ¿Desde dónde viene? Desde Tortuguitas. ¿Cuánto tardó en ese tramo? En el tramo de la autopista Nuevo y 5 minutos. Claro que estas opiniones se escuchan hasta 200 metros después de bajar de la autopista, exactamente en 9 de Julio y Arenales. Llegar de ahí hasta el obelisco demanda más de media hora, gracias al embotellamiento que se produce en la desembocadura del flamante trayecto. El tramo de autopista es rapidísimo, son 5 minutos, 4 o 5 minutos. Pero después viene el gran problema. ¿Sirve la obra? La obra sirve en la medida que se solucione el tema después de la concentración de autos acá, que no hay salida. Se hace un nudo acá entre Santa Fe y... ¿cómo es? 9 de Julio. Eso es un desastre. ¿Por qué? El caso AMIA, encontraron autopartes de una Trafic en el río Gualeguaychú que podrían pertenecer a la camioneta incautada el domingo pasado en la casa de Carlos Irigoitía. Carlos Irigoitía, detenido el pasado 29 de octubre, sería trasladado en el día de hoy a Capital Federal con el objetivo de que sea indagado directamente por el juez Galeano. En este momento se está realizando tarea de rastrillaje y búsqueda de autopartes identificables de automotores. Eso debe ser varios motores, tenemos la información, vamos a ver cómo se desarrollan el trabajo de los buzos, el cual pienso que va a ser bastante trabajoso en razón de ser lechoso el río con muchos obstáculos y restos de materiales. Distintas autopartes que se habrían desprendido las personas que están involucradas en este tema acá en la orilla del río. ¿Ustedes saben cuáles son las autopartes que buscan? Específicamente no. Sabemos que se trata de distintas partes de automotores. Irigoitía no declaró todavía. ¿Continúa incomunicado Irigoitía? Sí, señora. ¿Hasta cuándo? Y los plazos se vencen pronto. La presencia de Irigoitía aquí, doctor, ¿significa que puede ser convocado para el reconocimiento de algún lugar en algún momento por usted? No por ahora. Algunos jugadores a su edad ya cuelgan los botines. Él, sin embargo, está en su gloria en el momento pico, los 35 de Maradona. Los 35 de Diego se festejaron intensamente. Por la noche, en la Quinta de Olivos, el presidente Menem recibió a los Maradona. En el living de la residencia fue la reunión. Menem, de Sport, Diego con saco y corbata, Claudia, las nenas, Guillermo Coppola. Comieron una picada suculenta mientras miraban en la pantalla gigante el 2-0 de Argentino frente a Colón. El partido no fue muy entretenido, por lo menos así lo certificaron los ladridos del caniche presidencial. Más tarde la familia Maradona partió hacia un boliche de Palermo. Al cumpleaños de Diego fueron sus padres, el Coco Basile, Roberto Cabañas, Néstor Fabri, el gallego Esteban González y señora, Alfon Chamí, su preparador físico Daniel Cerrini, entre otros amigos. Hace lo que quiera, hace lo que quiera.
Una decisión de Diego de último momento, dijo, hagamos algo, por eso si de alguno nos olvidamos que nos perdone, pero Diego quería estar con la gente que está. La amistad de Diego es un tesoro para mí, para todos, y este año con Diego jugando en Boca se hace realidad el sueño de él, ¿no? Y el sueño de todos. ¿Qué significa que Diego cumpla 35 años para su estado físico? No, absolutamente nada. Yo siempre digo que la edad es un cuco que no tiene que existir, siempre hablando con cierto límite, ¿no? Pero bueno, yo creo que Diego tiene para rendir varios tiempos más. ¿Algún regalo en especial, Papo, para Diego? Esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Una guitarra. ¿Te gusta el fútbol, Beatriz? No, mira, nunca fui a una cancha, pero desde ahora soy de Boca y voy a empezar a frecuentar las canchas. Es una persona como yo que hace lo que puede y hace lo mejor que puede y bueno, tiene sus grandes caídas y sus grandes levantadas. Eso es el fútbol y eso es el rock and roll. Digo que acá estaban los que eran amigos de verdad. Bueno, eso es un síntoma de buena onda. ¿Diego está exento de ir al entrenamiento mañana? Obvio. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué piensa el líder del movimiento que puso en jaque al gobierno mexicano poco tiempo atrás? El subcomandante Marcos en un reportaje a fondo como nunca concedió la televisión. En entrevista de Santos Biasanti. Sigue siendo la más importante para los campesinos de este país, indígenas y no indígenas. Hemos seguido todos los caminos legales y pacíficos y hemos fracasado. Ha llegado pues el momento de empuñar las armas y exigir lo que nos pertenece, la tierra. Viva el subcomandante Marcos. Este movimiento indígena subversivo, masivo, porque estoy hablando de miles de indígenas en un proceso conspirativo. Estamos en el 92, ya el Ejército Zapatista de Liberación depende de las comunidades indígenas, ¿está bien? Digamos, llega al culmen este proceso de apropiación en 92, precisamente con la celebración de los 500 años, a la alternativa del gobierno de que era un encuentro cultural. Los indígenas de todo el país, en concreto los indígenas chapanecos, señalan no, fue una guerra. Y desde entonces hay una guerra de resistencia. Chiapas, 74.000 kilómetros cuadrados de territorio, 3.200.000 habitantes. Más de 1 millón no habla castellano, 900.000 analfabetos. El 60% vive en zonas rurales. El 80% de las habitaciones tiene pisos de tierra. El 57% de los que forman la población económicamente activa no tienen trabajo. El 45% de los niños tiene problemas por la desnutrición. El 34% de los habitantes no tienen luz, pero el Estado produce el 60% de la energía eléctrica nacional. 15.000 indígenas mueren por año por falta de asistencia médica o remedios. El 44% de la población es menor de 14 años. La mayor tasa de nacimientos de todo México y también el mayor índice de bebés muertos. Este es el escenario donde actúa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y este hombre es su líder, el subcomandante Marcos. ¿Quién lo financia? Pues no, lo financia pues el mismo pueblo. Nosotros somos un ejército pobre, la verdad. Nuestro armamento no es el ideal. Bueno, este no es un arma pobre. Esta arma era de un policía chapaneco hasta el 1 de enero del 94. Y se la pedí prestada el día 1. ¿Se la pidió prestada? Sí. ¿Qué manera dijo? Préstamela que la llevo a la selva. No me contestó, salió corriendo. Y ya la dejó. ¡Viva los pueblos en resistencia!
no es una guerra que busque definir posiciones o vencedores o vencidos. Ustedes dicen, no queremos el poder, ¿dicen eso ustedes? ¿Y cómo es esto, que no quieren el poder? Es que nosotros no podemos repetir el problema contra el que estamos enfrentados. Nosotros estamos diciendo, no se puede imponer unas relaciones sociales sobre la fuerza de las armas. Finalmente, lo que logremos construir sobre la fuerza de estas armas va a ser tan frágil como el régimen contra el que nos estamos enfrentando. Esta nueva relación nosotros las concretamos en 3 palabras que son nuestras demandas principales, que es democracia, libertad y justicia. Pero sin olvidar que el fundamento de este señalamiento es el del sótano del país, que lo componen las comunidades indígenas del sureste de México. Quiero pedir permiso a ustedes para que las tropas zapatistas que se encargan de la seguridad de todos nosotros les presenten el saludo zapatista. En la punta de los fusiles zapatistas verán una cinta blanca. Significa la vocación que anima su andar. Significa que no son armas para enfrentarlas a la sociedad civil. Significa, como todo aquí, una paradoja. Armas que aspiran a ser inútiles. Convertirme de jefe militar en traductor. Entonces se trata cómo traducir lo que nosotros queríamos para afuera, para que la gente nos entendiera, y cómo traducirle a los compañeros lo que estaba ocurriendo afuera. Yo usaba la imagen de que en ese sentido Marcos es un marco, el marco de una ventana. ¿Qué piensas en que puede caer? Caer estamos hablando de morir. Sí, muy probable. Varias veces ya lo he visto más de cerca. Pero fíjate que uno puede ser muy dramático, pero en ese momento uno no es dramático. Ni se pone sentimental, ni recuerda todo su pasado, ni nada. Uno nomás piensa en sobrevivir. Valió la pena, todo valió la pena, y si hubiera que volver a hacer todo de nuevo, con todos los costos que hay, lo volveríamos a hacer. Estamos convencidos de lo que hicimos. Ojalá no hubiera sido necesario. Y en realidad lo que nosotros esperamos es que ya no sea necesario que otro tenga que transitar esta ruta para poder hablar, que finalmente es una rebelión una rebelión para hablar. La historia completa del subcomandante Marcos continúa mañana. Así es, el principal cuestionador del modelo político y económico mexicano. El tercer capítulo, mañana. Jujuy, nueva marcha de estatales hacia la legislatura provincial. España, mañana extraditan al ex agente de inteligencia Sánchez Raice. Irak, 25 personas murieron al explotar una bomba en el norte. Yo tenía un consolador. Telenoche en San Luis. Esther Cecín habla de su relación con Rodríguez A. A mí me dejó de recién nacida. Tienen 31 años, no se conocían y se encontraron de casualidad. Una increíble historia de gemelas en instante. El secuestro del gobernador Adolfo Rodríguez A. 10ª jornada del juicio. Esther Cecín y Salgado rompieron el silencio. Los enviados de Telenoche cubriendo el tema. Esther Cecín rompe un silencio de 2 años y Milagro del Amor narra una historia que parece pura, que su fantasía limpia de los elementos escabrosos, violentos y sucios que la rodean. Está hablando una mujer enamorada. Conocí a Adolfo en el año 1985 y vivimos una historia de amor para mí soñada. Lo convertí en el centro de mi vida, en la razón de mi existencia. Le di mis días y mis noches y toda mi esencia de mujer. Fui su bálsamo, su remanso, su número de contención, su paz. Le brindé lo mejor de mí porque lo amaba. Era como un Dios, era el centro de mi vida. Pero no es una virgen quinceañera y su príncipe azul. Es la amante del gobernador de San Luis, un hombre casado, padre de 5 hijos y responsable de una provincia. Y la escucha su otro amante, acusado junto a ella
de un secuestro teñido de pornografía para la extorsión. No es una historia romántica, es un drama turbio de la vida real. Me dieron un puntapié muy fuerte, me sacudieron y Adolfo les decía, no me peguen, a ella no la toquen, me sacaron la ropa, me desvistieron, me tiraron sobre la cama, yo veía solamente el arma y pensaba que nos mataban realmente. Se lo dije a Adolfo, no, nos matan. Mi cuerpo era presa de una convulsión total. La desnudez no me importaba. Me importaba mi vida, mis hijos. Dieron vuelta a mi cartera. Yo tenía unos consoladores. Y aunque pertenece al exclusivo ámbito de mi privacidad, a mí me gustaban esos juegos y solamente yo los utilizaba. Adolfo no participaba de eso. Esta mujer, atrapada entre dos amores, ventila sus intimidades más terribles y proclama su dolorosa decepción y el resentimiento hacia uno de sus amantes, el gobernador. No le perdono jamás, ni voy a perdonarlo, Adolfo, el que haya dudado de mí. Él sabe en su corazón que soy inocente de todos los hechos que se me imputan. Y quiere salvar a su otro amante, al que sabe que también perdió para siempre. Señora, si alguna de las personas que hubiera participado de ese ataque, de esa agresión, hubiera sido Alejandro Salgado, ¿usted lo hubiera individualizado? Yo creo que sí, que lo hubiera individualizado, pero además que yo estaba convencida, estoy convencida de que es un horror pensar que pueda ser partícipe de un ilícito semejante. Yo lo consideré siempre una buena persona y por eso mantuve una relación con él. Salgado también proclamó su inocencia. El juicio toca a su fin. Nunca en mi vida imaginé ver, o en este caso fue también oír, cómo torturaban a mi padre. Cosa que también después me tocó personalmente a mí. Nunca pensé que una indagatoria era de esa manera. No había mucha diferencia entre la policía que pegaba indagándome y el juez que le faltó pegarme, nada más. Confiaba en la justicia, me presenté a colaborar, a contar lo que a mí me habían contado, casi me mataron a palo y hace 2 años que a causa de eso estoy detenido. Mañana se escucharán los alegatos de la Fiscalía y de las defensas y luego el dictamen del tribunal. Se sabrá si los jueces consideran culpables o inocentes a los acusados, pero ¿alguna vez se sabrá la verdad? La Corte Suprema de Justicia ratificó que la tenencia de drogas para consumo personal es delito. En la Corte anterior la tenencia para uso personal no era delito porque la norma que lo reprime sería inconstitucional, mientras que para la mayoría de la Corte actual sí es delito porque considera que la norma es constitucional. Hay sanción pero no pena de cárcel para el consumidor de estupefacientes. El juez debe definir si el acusado es adicto o simplemente un probador que se inicia en el consumo. Al adicto se le aplica una pena curativa, se lo envía a un centro de rehabilitación y una vez cumplido el proceso, el inculpado queda sin antecedentes penales. Al probador, en cambio, se lo pone en manos de un grupo de profesionales para que lo traten. Únicamente reciben condena de prisión los drogadictos que se niegan a cumplir con la rehabilitación. Hasta hoy, nunca se penó con cárcel el consumo, pero sí la tenencia en poder de traficantes menores. Se considera adictas a unas 300.000 personas en el país. Los menores de entre 15 y 20 años componen la mitad de los consumidores. El 63% consume marihuana, el 16% cocaína, el 6% ácido lisérgico y el 5% éxtasis. La ley establece que si la policía encuentra a una persona drogada, pero sin estupefacientes entre sus ropas, no la puede llevar detenida, debe trasladarla a un hospital. Las vueltas de la vida. Tienen 31 años, son hermanas y no se conocían. Por un milagro se encontraron.
La adversidad la separó durante 31 años, pero los lazos de sangre fueron más fuertes para las hermanas gemelas Nora y Mónica. Nacimos un 23 de septiembre de 1964. Nuestra mamá nos tuvo en el Hospital Rivadavia a las 2. Y bueno, a mí me dejó de recién nacida y a mi hermana Mónica aparentemente la llevó hasta el año y medio que después la abandonó. Después de pasar por institutos de menores, las nenas fueron adoptadas a los 4 años por 2 familias diferentes. Nora nunca supo que tenía una hermana. A Mónica se lo dijeron a los 12 años y a los 18 empezó su búsqueda. Es como que te falta la mitad de tu cuerpo, la mitad de tu corazón, la mitad de tu pierna, la mitad de todo. De todo. Te falta algo. Te falta todo. La determinación de Mónica motivó su encuentro con su madre biológica y otra hermana menor, pero hasta su gemela Nora solo la llevó el azar. Nora entró en una mercería de flores donde hasta hacía poco tiempo había trabajado su hermana y la confundieron con ella. Todos me saludaban como si me conocían, como si me hubiesen conocido. Y bueno, compré, me miraban y yo sentía que cuchicheaban entre las chicas, ¿no? Entonces cuando fui a la caja, en ese momento estaba Susana, que es la otra encargada, y me saluda, me dice, hola Moni, ¿qué tal? ¿No saludas más? Le digo, perdón, yo no soy Mónica. Entonces me dice, pero acá trabajó una chica que es igual a vos. Y empezó a llamar a todas las empleadas, ¿no? Y una de ellas nos dijo, mostrarnos las manos, porque tenemos las manos muy parecidas, así como arrugadas. Los dueños de la mercería sabían que Mónica buscaba a su melliza. Y se me ocurrió ir a la oficina y empecé a buscar en el biblioreato y estaba el día de nacimiento, el 23 de septiembre. Y bueno, así fue como la reunión de las hermanas no se demoró. Pregunté por Nora Cerezo y me dice, habla ella. Le dije, mira, habla Mónica, tu hermana. Digo, pero antes de seguir hablando, decime tu apellido biológico. Y le digo, me dice Montenegro. Le digo, venite ya porque sos mi hermana. Y a las 2 de la tarde nos encontramos. No nos podíamos mirar, creo que pasaron 3 días hasta que nos pudimos mirar bien a los ojos sin impactarnos, porque es muy fuerte. Entonces ahí subimos a la casa de ella, daba la mamá, y lo primero que hizo fue bajarse el pantalón y mostrarme la cola. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿ves esto que tengo acá? Tiene toda una marca así. Me dice, acá estuviste apoyada vos, porque somos gemelas univitelinas, que estuve yo apoyada todo el tiempo en la cola con cola, ¿no? ¿Qué te pasó por dentro? De todo, amor, dulzura, todo. Si esto lo ve en un teleteatro, cree que es producto de la imaginación del autor. Hacemos otra pausa, ya volvemos. La aérea en el Brasil fue durante una exhibición en el norte del país. Un avión se desplomó durante la exhibición aérea en este país. Las imágenes captadas por un camarógrafo aficionado muestran cuando el caza F-5 toma altura. De pronto pierde fuerza cuando está ascendiendo y se desploma haciendo impacto cerca de la pista de aterrizaje. El piloto del avión murió. Esto ocurrió delante de 20.000 espectadores que asistían a la exhibición en Río Grande do Norte, en el norte del Brasil. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Así cerraron las operaciones. Las líderes cayeron el 0,07%. Volumen negociado 4.900.000. Bocón 1 en pesos 62 la paridad. En dólares 81.35. El Bocón 2 en pesos 40 y en dólares 61.20. México evidenció malestar hoy por la actitud asumida por el gobierno argentino de atribuirse el mérito en la detención de Gorriarán Merlo. México dice que el terrorista fue capturado por sus agentes. Arnold Kremer, también del ERP, figura en el centro de contracara. Kremer, ¿qué le pasó a Gorriarán? ¿Un descuido? Y huele a algo muy armado, todo muy armado.
Es decir, yo no tengo elementos objetivos para señalar, pero puedo elaborar una especie de hipótesis, ¿no? ¿Acuerdo? Digamos algo que termina en una especie de acuerdo. Es decir, la manera que lo capturan por toda la descripción que se hace en la Ciudad de México es rarísimo. Gorriarán era un hombre que hace 25 años que anda en la clandestinidad. Es el último lugar que podría hacer es pasearse ahí en México junto con Jorge Dente. Me huele a que el gobierno ha venido montando esto desde hace mucho tiempo, digamos de hace un tiempo largo. El gobierno se ve acosado, acorralado por, además de los conflictos sociales, las internas tremendas que tienen en sí mismo, el problema real, el terrorismo real que hay en el país sin resolver. Es decir, en el caso de AMIA concretamente, que lo desprestigia ante el mundo, es un caso muy serio, y entonces necesita algún tipo de éxito. ¿Cómo era él psicológicamente? El rasgo con el que lo caracterizaba era el personalismo, ¿no? La tendencia a cortarse solo, es decir, la tendencia a tomar decisiones por su cuenta, cosa que eso era contradictorio en la práctica del PRT-RP, ¿no? Y sobre todo en la disciplina que impulsaba Santucho, que era una disciplina que ponía por delante las resoluciones colectivas de las decisiones. Lo degradó incluso, ¿no? Sí, hubo un momento que lo degradó por esas mismas razones. Abuso de poder, digamos, ¿no? La tendencia al abuso del poder. ¿Él se sabía mover políticamente o simplemente era un hombre de armas? Pero creo que no era un analfabeto político precisamente, pero en todo caso sus talentos políticos no estaban a la altura de las responsabilidades que tenía. Ahora, lo de la tablada fue una muestra acabada de su irrealidad en manejo político, ¿o no? Él pensó, yo estoy seguro que él pensó, yo le creo cuando él dice que él creía que iba a haber un golpe de Estado. Yo opino que no iba a haber golpe de Estado, pero es un juego a todo o nada, ¿no? Es típico de él. Todo o nada, ese es el pensamiento de Gorriarán. Sí, de alguna manera siempre se mueve de esa manera, ¿no? Y el golpe de efecto, ¿no? Porque sus apariciones en la televisión también es golpe de efecto. Es decir, lo mismo que hace con las armas, los hace ahora con los medios. Otra pausa. Canadá no se quiebra, Quebec no se independiza. En el referéndum triunfó el no por una mínima diferencia. En un escrutinio emocionante sobre la mayor amenaza a la unidad canadiense en sus 128 años de historia, los separatistas fueron derrotados por una escasa mayoría, 50,6% contra 49,4%. Fue el segundo intento de lograr la separación de Quebec en los últimos 15 años. Los separatistas fueron derrotados en el 80 por un margen de 60 a 40%. Luego de conocerse el resultado, hubo incidentes en las calles de Montreal. Varias personas resultaron heridas y 50 fueron detenidas tras los choques entre la policía y los manifestantes. El primer ministro canadiense, Jean Chrétien, hizo un llamado a la reconciliación después de que los separatistas estuvieron cerca de alcanzar su sueño de crear una nación francófona en América del Norte. Chrétien prometió rápidas reformas constitucionales para evitarlo. La Sociedad Distribuidora de Diarios, Revistas y Afines cumple 50 años. Con motivo del aniversario, entregó los premios Recorrido Dorado Ángel Cholo Peco en el campo de las artes, la literatura y el periodismo. En televisión fue para Telenoche. De Telenoche se trata, es recibida por el periodista, me ha puesto veterano y me niego a decirlo, por el periodista y director de noticias de Canal 13, don Luis Clur, consustanciado con los 50 años de vida de la Sociedad Distribuidora. Luis. Por el mes de la música en la ciudad, el secretario adjunto a la Secretaría Administrativa de la entidad, don José Macaro, y lo recibe el gerente de circulación de Clarín, don Santos Rafael Casanova. El pronóstico del tiempo. Capital Federal y Gran Buenos Aires. El miércoles, bueno, despejado y temperaturas agradables. La mínima 16,
La máxima 28. El jueves, nubosidad en aumento. Ascenso de la temperatura y la humedad, desmejorando hacia la noche. Mínima 17, máxima 30. Buenas noches, hasta mañana. Chao.